y se nos da. Entonces, oración, fe, perseverancia, esperanza. Mire, eso también lo tuvo Ana, pero vamos a la número 5. Vamos otra vez. Oración, fe, perseverancia, esperanza y número 5, un espíritu de sacrificio. Yo no sé si usted ha leído, ¿verdad?, ese verso que dice: la fe sin obras es muerta. O sea que de nada me sirve creer si yo tampoco hago mi parte. O sea que eso significa un espíritu de sacrificio. Yo tengo que poner de mi parte, Dios va a hacer su parte, y entonces todo unido va a dar como fruto una oración, pero una petición contestada de nuestra oración. Pero ahora nosotros vemos algo aquí también bien interesante. Nuestra petición tiene que estar de acuerdo a Dios. O sea que nuestra petición tiene que bendecir también el reino de Dios en su contestación, para que así Dios también venga y se glorifique. Pues eso es algo bien interesante también. Cristo en una ocasión también lo dijo. Vamos a parafrasearlo, ¿verdad?, para entenderlo bastante bien. No se le responde porque ustedes piden mal, para sus propios gustos y para lo que ustedes mismos quieren. Pero Ana, en el momento que en su petición dice: Señor, cuando tú me respondas a esta petición, yo te voy a entregar a mi hijo y lo voy a dedicar todos los días de su vida a ti. Mire ahora eso. Yo ahora le quiero poner un ejemplo, ¿verdad?, de nuestro ministerio. Nosotros desenmascaramos mucho lo que es esto, ¿verdad?, del ocultismo, cómo se infiltra, qué es lo que el enemigo usa hoy en estos días para atrapar a muchos, inclusive a la juventud, o engañar en las iglesias. Yo por lo menos veo una comparación aquí, imagino que usted también conoce de esto. Hay gente, ¿verdad?, de los que se conoce, que muchas veces para que su producto llegue a grandes ventas, que sea alcanzable, etcétera, pues usted me imagino que ha escuchado eso de gente que se mete en el ocultismo, y como esa es su creencia, pues a lo que creen se lo dedican. O sea que, pues ahí vemos que si Dios no está allí, ¿quién es el que está? Está el enemigo. O sea que el enemigo usa esos instrumentos para llegar a otro, respondiendo a la vez, ¿verdad?, un deseo que una persona tiene, X persona, que le dedique eso al enemigo y que se entregue al enemigo para eso, a cambio de fama. Entonces, ellos hacen eso, pero ¿qué hacemos nosotros y en qué pensamos nosotros cuando oramos? No queremos glorificar muchas veces el reino de Dios. No queremos que Dios se glorifique a través de una petición que le tenemos a Él. La única gloria que queremos es para nosotros. Entonces, mire allí, Satanás en los que son de Él exige usar la contestación a esa persona a través de fama y dinero. Pero el cristiano, cuando le pide a Dios, mire, se supone que sea algo en lo cual a través de la respuesta Dios se glorifique, y eso sirva para el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, en esta dispensación. Entonces, mire eso. Yo quiero darle un ejemplo aquí de lo poderoso que es cuando nuestro corazón se une al corazón de Dios para hacer una petición, cómo Dios va a responder más de lo que pedimos, y la forma tan poderosa en la que Dios se va a glorificar, y el instrumento va a ser usted. Hermano, del corazón de una madre que tuvo fe a Dios, que le creyó a Dios, que solamente quería un hijo, quería que Dios lo honrara como un hijo. ¿Quién fue el hijo de Ana? El profeta Samuel. Mire eso. ¿Quién fue Samuel? Samuel fue una persona muy importante en la historia de Israel. Estuvo entre la transición de los jueces y la monarquía. Ungió al primer rey de Israel, aunque pues él le advirtió a Israel que no le convenían los reyes, pero él ungió al primer rey de Israel, que fue Saúl. Todavía más importante, ungió a David, que del linaje de Judá, o sea, del linaje de David, de la tribu de Judá, esa fue la descendencia que Dios eligió para que entonces el Mesías naciera aquí. Y Jesucristo viene a ser la forma visible de Dios y nos diera la salvación. Usted al principio, Samuel capítulo 1, se nos habla que los hijos de Elí eran sacerdotes de Jehová, Ofni y Finés. Ahora, lo que me da curiosidad cuando leo más adelante en lo que iba a pasar en la historia, se nos dice después que Ofni y Finés no tenían conocimiento de Jehová.
Pero ¿cómo es posible si eran sacerdotes de Jehová? Porque aún conociéndolo de Dios, no lo practicaban y su pecado hizo, imagínense, una transición terrible en la historia de Israel en donde ellos mismos fueron cortados. Y su padre también murió. ¿Quién quedó? Samuel. Mire qué importante es esto. Hasta en Salmo, capítulo 99, se nos reconoce y se nos muestra la importancia del profeta Samuel y se compara inclusive hasta Moisés y Aarón. Santo Dios. Solo por una madre que quiso un hijo y cuyo corazón fue acepto ante el Señor e hizo voto a Dios. Todavía peor, mire esto, cuando ella le pide a Dios y está siendo afligida en su mismo entorno para que su petición no sea contestada, todavía el sacerdote piensa que estaba borracha. Cáigase para atrás. O sea que, hermano, a estas cosas siempre nos vamos a enfrentar y el Señor pues nos da aquí una salida. Aquí vemos un misterio y un secreto en la oración. Por lo menos 5 armas que Ana usó para que esa oración fuera contestada. Pero si hablamos un poco, ¿verdad?, sobre este ejercicio espiritual tan hermoso y tan importante de trascendencia espiritual en nosotros como creyentes de la oración, vamos a Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13. Acompáñenme ahí en la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13. Mire lo que dice aquí. Yo lo voy a leer y usted me va a acompañar ahí. Vamos a explicar unas cosas allí. Mire lo que dice: cuando ore, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que tienen su recompensa. O sea, que este es un ejercicio no para aparentar, sino para aumentar nuestra comunión con Dios. Existe lo que se llama el lugar secreto. Nuestro tiempo a solas con Dios. Mientras más estemos a solas con Dios en el lugar secreto y demos un tiempo a Él, más vamos a recibir bendición. Mire este ejemplo. Si yo me reúno con usted, ¿verdad?, yo voy a absorber de usted. Es lo que se llama como una ligadura del alma. En este caso, una ligadura de amistad con otra persona, ¿verdad?, que es cristiana, pues obviamente es una ligadura buena. Pero si yo me voy a meter y encerrar con Dios en el lugar secreto, ¿de quién es que yo voy a absorber? Yo voy a absorber de Dios. O sea, yo me voy a llenar más de Dios. Yo voy a llenarme más de Él cada vez más. De eso. Por eso es que dice el dicho, pues dime con quién andas, te diré quién eres. Porque desde con quien nosotros estamos, de ahí se sabe de quién estamos absorbiendo. Amén. Aleluya. Unirnos, estar al lado de hombres de Dios nos va, ¿verdad?, por así decirlo, a edificar. Estar con Dios, vamos a absorber de Dios porque nos estamos llenando de Él a través de la oración. Entonces, mire lo que dice el versículo 9. Ahí nosotros, 9 en adelante, hasta el versículo 13. Ahí nosotros vemos un ejemplo de cómo debe ser la oración. El asunto es que cuando los discípulos, ¿verdad?, vinieron a donde Jesús, ellos nunca le preguntaron: Señor, ¿cuál es el secreto de tu poder? Y mire, Jesucristo era el Hijo de Dios, pero ellos no hicieron esa pregunta. Ellos lo único que preguntaron fue: Señor, ¿tú nos puedes enseñar a orar? O enséñanos a orar. O sea que al ver que Cristo se levantaba desde temprano por la madrugada, antes de que el día comenzara, pues ellos veían que entonces el secreto de ese poder estaba en la oración, siendo el Hijo de Dios. Entonces, Cristo, ¿verdad?, dio, en el caso de la oración, nuestro Señor Jesucristo pues viene y da un ejemplo, ¿verdad?, de una oración modelo que debemos de seguir. Porque obviamente si está primero condenando las repeticiones vanas, pues no nos iba a dar algo para también repetirlo igual, sino algo que fuera de corazón. Aun cuando, como quiera, en algunos casos, para que una oración sea del más contenido espiritual o alto contenido espiritual, puede ser una oración sencilla, puede ser una oración que emane del corazón. Aún de una persona que quizás no conozca la Biblia de momento, pero se acordó del Padre Nuestro y lo dijo. Bueno, ahí lo hizo de corazón. Puede ser